Plaza Podcast. Se calcula que hay alrededor de un 10% de mujeres que deciden libremente no ser madre. El término child free, traducido al español como sin hijos por elección, se utiliza para designar a esas mujeres que siempre han tenido claro que no querían descendencia. ¿Existe el instinto maternal? ¿De qué se trata exactamente? ¿Lo tienen todas las mujeres? ¿Es una llamada biológica o es una construcción social? ¿Cómo viven las mujeres que no quieren ser madres esa experiencia? ¿Cómo cambia su vida a nivel social? Hoy, en Plaza al Día, no madres. ¿Elección o estigma? Pilar Herráez es divulgadora y acaba de publicar el libro Hablemos de no maternidad. Vamos a saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Desde el punto de vista científico, ¿existe el instinto maternal o no existe? No existe, no existe. Es como un tópico que ya repetimos y nos hemos creído, ¿no? El instinto como tal lo que define es pues esa preocupación, ¿no? por ayudar a una persona pequeña, digamos, ¿no? Es esa cosa que tienes cuando ya has tenido un bebé y bueno, aunque no fuese tuyo, tenemos el instinto de cuidar, ¿no? Pero eso que llaman instinto para querer decir desear tener un hijo, no es así. Es simplemente el deseo, las ganas de tenerlo, pero no es un instinto. Por tanto, biológico, ni mucho menos. Es una construcción social y no una llamada biológica. Exactamente, totalmente así. Sí. Uh-huh. Y no lo digo yo, lo dicen biólogos, sociólogos, la gente que entiende de lo que está hablando. Antes era habitual criar en comunidad, en tribu. Uh-huh. Sin embargo, ahora esas tribus se dividen entre madres y no madres. Bueno, a mí no me gusta esta diferencia, ¿no? Al final deberíamos ser todas mujeres. Lo que pasa es que como cuando algo es necesario cambiarlo, pues claro, hay que ponerle un nombre, ¿no? Y entonces, igual que yo no puedo hablar de maternidad porque no sé lo que es, pues claro, las madres tendrán que hablar de sus cosas y nosotros tenemos que hablar de las nuestras para que se llegue simplemente a lo que siempre queremos, que es la igualdad, y que no sea tener que decir si tengo hijos o no tengo hijos, ¿no? Que esa pregunta deje de ser ya algo tan habitual. Yo no lo llamaría tribu, pero bueno, hay quien quizás sí lo ve así. La sociedad en general nos transmite la idea de que ser mujer es sinónimo de ser madre. Sí. Y te diría radicalmente que sí, por lo menos hasta lo que yo estoy viviendo hasta ese momento, y que curiosamente sigo viendo que mujeres jóvenes siguen teniendo ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de opiniones, ¿no? En cuanto, o sea, enseguida una mujer es preguntada, ¿eres madre? O sea, eso no ocurre con los hombres. Por lo tanto, sí que podemos decir que sigue siendo sinónimo de madre igual, o sea, al contrario, mujer igual a madre. Eso no ocurre con los hombres. Por no tener ni siquiera el lenguaje tiene un nombre propio para las mujeres que no tienen hijos. Exactamente. Te das cuenta, tenemos que definirnos por una negación, ¿no? Que eso también parece que como que le da más fuerza, ¿no? Pero claro, a falta de la palabra, pues de alguna manera tenemos que hablar de nuestra circunstancia o nuestra situación. Entonces, pues no se nos ocurre otra que, bueno, pues mujeres sin hijos, mujeres que no somos madres, pero efectivamente no existe ninguna palabra. Y hay una gran cantidad de estereotipos para esas mujeres que deciden no ser madres. ¿Cuáles son los más acentuados, los que más utilizamos, los que más instalados están en nuestra sociedad? Pues diría que de los primeros es creer que eres una egoísta, ¿no? Que si no tienes hijos es porque, bueno, pues porque quieres tener tiempo para ti, que además, que por supuesto es un motivo totalmente lícito, pero se utiliza como algo negativo, ¿no? Algo peyorativo, que quieres tener tiempo, que no quieres gastar dinero en otras personas, que eres un poco inmadura también, he oído. Es básicamente esto, básicamente esos tres estarían como en todas las mujeres que he acompañado, con las mujeres con las que hablo, eso siempre sale. De hecho, existe incluso una práctica que es la de, como no has sentido todavía la llamada biológica, esa que hemos dicho al principio que no existe, congela tus óvulos porque te llegará en algún momento.
Sí, claro, y esto te lo dicen hasta los médicos, o sea, cuando vas a un médico que además, no un ginecólogo, haya cualquier, yo recuerdo ir a la endocrina, no haber hablado con ella nada más que 2 palabras, estar hablando de si me subía la medicación para el tiroides, no sé qué, y decirme, claro, porque cuando te quedes embarazada, y yo dije, pero ¿y esta señora por qué está dando por hecho? O sea, son los primeros que dan por hecho que tú quieres tener hijos, porque ¿cómo no vas a tenerlos si eres una mujer, no? Entonces, por supuesto que si ya es el ginecólogo, pues ya por supuesto te dice que es tarde, que no te puedes pensar más, que congeles óvulos. Esto está muy normalizado, por desgracia, sí. La imagen de una mujer no madre que puede llegar a crearse es la de una mujer con falta de madurez, con excesiva ambición profesional o con rechazo a los niños. ¿Habría que hacer un esfuerzo por normalizar que simplemente son mujeres que no quieren criar, que tienen intereses diferentes? Por supuesto, no es que además haya que hacer esfuerzo, es que es tan lícito como lo demás. Quiero decir, además no todas es que no seamos madre porque no nos gustan los niños o porque queramos triunfar profesionalmente, no todas, y se utiliza como generalización, pero es más, yo me pregunto, y en el libro son las cosas que digo, ¿no? ¿Y qué ocurriría si eso es así? ¿Qué ocurriría si a una mujer no le gustan los niños? Eso no quiere decir que los odies o que le vayas a hacer nada a ningún niño, simplemente, pues que igual que no te gustan todas las personas adultas, pues puede que los niños así como algo genérico tampoco te gusten y no ocurre nada. No eres una mala persona. Al igual que si una mujer decide pues que quiere apostar por su carrera profesional, ¿cuál es el problema? Esto no se le cuestiona a un hombre. Claro. Esa frase que tantas veces hemos escuchado, esa de se te va a pasar el arroz, Uf. Los hijos son lo mejor que te va a pasar en la vida, ¿quién te va a cuidar cuando seas mayor? Son algunas de las frases que las mujeres no madres escuchan muy habitualmente entre los 30 y los 40 años, ¿no? Cuando todavía biológicamente pueden ser madres, pero están quizá en el final de ese periodo. A una determinada edad existe incluso la duda por la presión social, aunque una mujer no quiera ser madre, se lo acaba replanteando por todo lo que escucha. Sí, eso es muy habitual. O sea, yo me lo he encontrado mucho en las sesiones en las que acompaño para que las mujeres precisamente tomen esa decisión. No hay sesión en la que no me digan, Pilar, es que yo ya hasta dudo, yo creía que lo tenía claro, pero es tal la presión, date cuenta que a su alrededor las amigas empiezan a tener niños. Entonces como que ya dejan de formar un poco parte, ¿no? de esa, ahí sí que podemos llamar a lo mejor tribu, no sé. Entonces, claro, cuando tanto te lo dicen fuera y tanto te presionan, ya llegas hasta a dudar tú misma de oye, no me estaré equivocando. Eso es muy habitual. Y hay una especie de incomprensión, ¿no? La que sienten las mujeres que, bueno, pues que no quieren ser madres, que libremente deciden no ser madres. Se calcula que es alrededor de un 10% de la población. Sí, claro, que te sientes incomprendida muchas veces porque tienes que oír opiniones que no has preguntado, tienes que oír frases como la que has nombrado tú antes, ¿no? Y a veces, pues claro, depende de quién te vengan, pues es muy incómodo, porque es que a veces estas frases te las dice cualquier persona que te conoce pero que no es tu amigo o alguien en el trabajo, entonces es una situación bastante incómoda. Incomprensión y también exclusión, porque hay un momento en que las conversaciones giran en torno a la crianza, a los hijos, y ahí esas mujeres se pueden acabar sintiendo también excluidas. Sí, lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? Depende del nivel de amistad que tengas. Yo he podido seguir con amistades con amigas que han sido madres sin ningún problema. Obviamente sabes que tiene que haber una adaptación por ambas partes, que si la amistad lo merece, pues se hace y ya está. Pero es cierto que en otras ocasiones no es así y te sientes excluida porque efectivamente las conversaciones empiezan a girar en torno a biberones, pañales, no sé qué, y tú cuando intentaste contar tu día a día, pues claro, ya no es lo mismo, ¿no? Porque es como que ¿qué me estás contando si yo no he podido dormir porque el niño ha llorado? Entonces sí que puede llegar a sentirte bastante incomprendida y sola en ocasiones, ¿no? Yo no ha sido mi caso. Sí que he tenido, bueno, pues conversaciones en las que yo he dicho no tengo ni idea de lo que estáis hablando, pero no ha llegado a ser algo que no pudiese manejar, pero me encuentro con mujeres que lo pasan muy mal y que se quedan incluso sin amigas. ¿Y qué hay que hacer para conservar esas relaciones de amistad sanas?
Bueno, yo creo que en primer lugar tienes que preguntarte si realmente esa amistad te merece el esfuerzo, ¿no? Porque si lo merece, yo creo que el siguiente paso es decir, vale, yo sé que durante unos años esta amiga no va a estar al 100% por mí, porque su foco ahora mismo es su criatura. Entonces, me basta con una llamada cada X tiempo, me basta con salir a tomar un café, yo que sé, cada cuántos meses, y aún así abrirte a hacer nuevas amistades, obviamente. Y si no te basta, pues efectivamente aquí sí que no tienes más remedio de que intentar irte a otros círculos, ¿no? Pero yo creo que siempre que haya por las dos partes, por supuesto, ganas, se puede llevar. Pues Pilar Herráez, muchísimas gracias por atendernos. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Motherhood es un documental que pretende contribuir a normalizar la elección de no tener hijos y a deconstruir los numerosos mitos que rodean a la maternidad, como el hecho de que por tener la capacidad de engendrar, la mujer ha de estar abocada consecuentemente a convertirse en madre, de que existe, bueno, pues eso que tantas veces hemos escuchado, el instinto maternal. Vamos a hablar de ello con Laura García Andreu, que es guionista y codirectora del documental del que hablamos, Motherhood. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Considera usted que la maternidad debe ser una opción y no una obligación? Exactamente, porque debe ser una elección y bueno, en el documental también, como decías, cuestionamos la existencia del instinto maternal, ¿no? Porque al final un instinto sería algo irrefrenable que tenemos todas las personas, en este caso todas las mujeres, y que nos abocaría desde el momento en que nos convertimos en fértiles, digamos, a tener hijos, ¿no? Y no es así, desde el momento que tú planeas cuándo los quieres tener, en qué momento de tu vida, con qué condiciones, ya no podemos decir que es un instinto. Y por lo tanto, pues pensamos que es una construcción social más que un instinto, ¿no? Ese deseo de tener hijos, hijas, que para nosotras es un deseo, no es un instinto, ¿no? Y sí, en el documental lo que hacemos es eso, hablamos de esto, cuestionamos estos mitos y tabúes, y hablamos también de las mujeres sin hijos, ¿no? Cómo en muchos contextos también de la cultura popular se las ha representado de una manera como muy negativa, ¿no? Y no como mujeres individuales con una serie de deseos o de intenciones en su vida, sino como seres malignos, no sé, si pensamos en Disney, por ejemplo, Cruella de Vil no tenía hijos, Blancanieves, etcétera, ¿no? Uh-huh. Las mujeres que no desean ser madres acaban por sentir que no tienen su sitio en la sociedad, que hay una determinada presión que les hace parecer, pues eso, las malas de la película de Disney. Yo creo que un poco sí. Creo que afortunadamente esto está cambiando, porque muchos medios como el vuestro, y hay un debate social desde hace unos años para acá que creo que está desconfigurando esta estructura tan marcada que llevamos arrastrando siglos, pero sí, todavía yo creo que la identidad femenina se construye todavía muy en base a la maternidad, ¿no? Y a ese rol de reproductoras y cuidadoras, ¿no? Que se nos establece desde ese constructo, yo creo, social, y hace que digamos que nuestra identidad no esté completa, nuestra identidad femenina no esté completa si no somos madres, cuando creo que la identidad masculina no se cuestiona tanto desde este punto de vista. Un hombre que no es padre creo que no recibe ni la misma presión social, ya sea directa o simbólica, a través de estos productos de las industrias culturales que las mujeres todavía recibimos, por eso, porque nuestra identidad está todavía muy basada, pienso, en esta idea del rol de madres, ¿no? ¿Y piensa usted que la maternidad está idealizada? Sí, absolutamente. De hecho, en el documental se habla bastante de eso, dedicamos un capítulo a ese tema, porque es una manera para que, digamos, este rol de ser madre sea mucho más apetecible. Nosotras pensamos que está muy, muy idealizado. Después cuando se habla con las mujeres, muchas de ellas reconocen la experiencia como algo durísimo o muy cambiante, o momentos en los que realmente
se sienten muy desesperadas. Incluso hay mujeres, que también lo hablamos en el documental, que se arrepienten de la experiencia, no de los hijos e hijas, pero de la experiencia de haber tomado esa decisión de convertirse en madres, ¿no? Entonces sí que pensamos que está muy idealizada y que no es casualidad, ¿no? Si nosotros pensamos o socialmente se piensa que lo más bonito que te puede pasar en la vida siendo una mujer es tener hijos, eso hace que puedas después reproducir los roles de cuidado sobre todo de cuidado y de la crianza de una manera mucho más abnegada, ¿no? Como es algo como natural y que se supone que está dentro de tu identidad, lo haces de una manera mucho más abnegada, más intensa, ¿no? Y todavía se nos pide ese rol y no se comparte tanto con otras personas, como por ejemplo la pareja o otros miembros de la familia, esta crianza, ¿no? Claro, ustedes en el documental hablan de la opresión a la que están sometidas las madres, porque dicen que mayoritariamente se encargan ellas de todo, han de estar disponibles las 24 horas del día, pero esto quizá no tendría que ver tanto con la maternidad, sino con el machismo, ¿no? Claro, es que la maternidad se podría ejercer de muchísimas maneras, ¿no? Y de hecho hay como ensayos o opciones que se han abierto en otros países, por ejemplo en Canadá, que es una cosa que se comenta también en el documental, de padres y madres colectivos. O sea, no es que no haya una persona de apego directo o dos personas de apego directo de ese niño o niña, pero sí que hay otras opciones para criar. Lo que pasa es que se ha focalizado esa crianza en las mujeres y yo creo que eso es uno de los motivos por el que sienten este peso de la crianza de una manera tan opresiva muchas veces. Si se planteara la crianza de otra manera, de una manera más colectiva, o al menos con una implicación real 50-50 de la pareja, creo que las experiencias de maternidad que nosotras hemos ido recogiendo en el documental y que se nos han ido acercando después de ver la película tantísimas mujeres hablándonos de estas experiencias, serían absolutamente de otra manera, y quizá muchas mujeres que deciden no tener hijos tendrían otra perspectiva y sí que decidirían tenerlos, ¿no? Claro, porque quizá esas mujeres que sienten esa opresión porque han de ser ellas las que carguen con el cuidado de las niñas, de los niños o las niñas, son las mismas mujeres que puedan sentirla por cargar con el cuidado de los mayores o cargar con el cuidado del hogar. En definitiva, es machismo, no es maternidad, ¿o no? Claro, absolutamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Normalmente somos las que nos encargamos de los cuidados y las que renunciamos muchas veces a nuestra carrera profesional incluso, ¿no? Hay estadísticas que dicen que un 30%, creo que es de la Universidad de Barcelona, sobre estudios demográficos, que dicen que un 30% de las mujeres que tienen hijos abandonan su carrera laboral, al menos parcialmente, y solo un 1% de los padres lo hacen, ¿no? Entonces, sí, esta estructura social machista y patriarcal en la que vivimos nos aboca a cada género un poco a ocupar esos roles que parece ser que son naturales, pero que evidentemente no lo son, ¿no? Que están construidos socialmente a lo largo de los siglos y que pienso que deben cambiar, porque las mujeres estamos preparadas, queremos salir al mercado laboral, estamos trabajando en él y es imposible compatibilizar ambas cosas con esta intensidad, ¿no? Igual que los trabajos en casa, cuidado de las personas mayores, como decías, etcétera, ¿no? Esto tiene que cambiar y creo que afortunadamente a pasos pequeños, más lentos de lo que nos gustaría, yo creo que sí que está cambiando, o espero, al menos soy optimista. Esperemos que sí, porque si no nos vamos a perder al 50% o algo más del talento y no sería una buena noticia como sociedad. Su documental tiene 5 años, no sé si ese cambio lo nota ya en el tiempo que ha transcurrido desde que ustedes lo rodaron, lo pusieron en marcha hasta ahora. Sí, la verdad es que fue muy interesante porque nosotras estamos bastante preocupadas pensando que nos iban a caer todas las críticas del mundo, ¿no? Por hacer esta propuesta que nosotras pensamos que es muy respetuosa con todas las opciones y que para nada es un documental en contra de la maternidad, sino es a favor de las mujeres que deciden no tener hijos y para darle voz a aquellas que se arrepienten de esa experiencia. Nos sorprendió ver cómo cuando terminamos el documental había ya muchos medios de comunicación que empezaban en ese momento a hablar de esto.
¿no? A ponerlo encima de la mesa. Y nos encontramos con muchísimas entrevistas interesantes como la que nos estás haciendo tú ahora, porque de verdad nos sorprendió el interés. Yo creo que era un tema del que no se había hablado, pero que a partir de hace 5 años se está hablando con mucha más con mucho más interés, y quizá no con la intensidad necesaria, porque es un tema tan importante en la vida de las personas que yo creo que quizá debería ocupar un lugar más preeminente en el discurso, en el debate público, pero creo que sí, creo que ha habido cambios, y al menos yo creo que muchas personas ya se empiezan a cuestionar, ¿no? Porque parece que no te cuestionabas, o casi ninguna persona se cuestionaba, que el hecho de querer ser madre no podía ser una opción, y que no era como una obligación, no era como aquello a lo que estabas destinada por el hecho de ser mujer, ¿no? De hecho, tuvimos un coloquio en el Festival de Documentales de Barcelona del documental con adolescentes, y fue muy interesante algunas de las intervenciones que hicieron, porque algunas de las chicas que estaban allí presentes nos dijeron: ostras, gracias por hacer esta película, porque nos ha hecho pensar en la opción de no ser madres, o sea, porque nunca se lo habían planteado, ¿no? Yo creo que esto está cambiando afortunadamente, y que sí, exacto, es una buena noticia. No se va a extinguir el planeta porque algunas personas decidamos no tener hijos. De hecho, hay una superpoblación mundial, ¿no? Y que podíamos también hablar largo y tendido sobre eso y sobre lo que implica el medio ambiente, pero bueno, eso es otro tema. Pero en realidad sí, yo creo que está cambiando, y que en estos 5 años se ha abierto este debate que estaba absolutamente cerrado y que era bastante tabú hasta ese momento. Existe, y por su experiencia, no sé si a la hora de hablar con esas mujeres que no son madres también lo han notado, existe por un lado esa presión social para cuando el niño, pero no sé si también existe la victimización. Uy, no tiene hijos, algo le pasa, pobrecita. Sí, yo creo que todavía queda eso en algunas personas. Yo creo que de verdad también que está cambiando, depende mucho también de tu contexto personal, de amistades o familiares, etcétera. Pero yo creo que sí, que eso todavía está ahí, ¿no? Porque está como tan metido en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Muchas veces no se pregunta por miedo por si acaso esa persona realmente quiere y no puede tener hijos. Y sí, es que es como si tuviéramos una tara de alguna forma, ¿no? Es un poco fuerte la metáfora, pero sí, es algo así, yo creo, ¿no? Cuando un gran porcentaje de las mujeres que no tienen hijos en Europa, que es como un 10%, no los tendrán por propia voluntad, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, que todavía hay esto, que todavía esta idea de ay, pobre, que no tiene hijos, le pasará algo, y si no le pasa algo físico, por lo que no los tiene, le pasará algo psicológico, será infantil, será egoísta, será extraña, no será una mujer desnaturalizada, ¿no? De alguna manera. Y eso creo que todavía pesa, aunque de verdad que yo pienso que está cambiando. Nos hablaba usted antes de las madres arrepentidas. No sé si quizá ese fenómeno tiene que ver con madres que no se han planteado el hecho de poder decidir, de no querer ser madres, porque hay muchas maneras de vivir la maternidad. Cuando la maternidad es elegida, la maternidad o la paternidad, pues es maravilloso, como en casi todas las cosas de la vida. Cuando uno no se ha planteado la opción de poder decir no, es cuando llega o puede llegar después el arrepentimiento. Sí, pues mira, es interesante ese aspecto, porque tal como dice también Orna Donat, que es una socióloga israelí que aparece en el documental, que hizo un libro precisamente sobre este tema, gran parte del porcentaje de las mujeres a las que ella entrevistó de madres arrepentidas sí que habían elegido, o sea, sí que sentían que ellas estaban tomando la decisión de querer ser madres. O sea, no es en todos los casos. La verdad que yo creo que la maternidad es una experiencia tan diferente para cada mujer que es muy peligroso hacer como generalizaciones, pero ella tenía en su estudio tanto mujeres que habían tenido hijos por la inercia, y más en un país como Israel, ¿no? Porque las entrevistas las hizo allá con esta idea de la familia tan tradicional y de tener tantos hijos, que hay tantos apoyos del Estado, etcétera, etcétera.
muchas mujeres tenían este caso, ¿no? Que ni siquiera se lo habían planteado, que habían sido madres muy jóvenes y que habían empezado a tener hijos sin ni siquiera como tomar como la decisión, ¿no? Sino simplemente por esta inercia. Pero había muchas que sí que lo deseaban, que sí que querían, y cuando fueron madres se dieron cuenta de que no podían con este rol, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes también. Entonces no siempre es porque no se elige. También es cierto que puede ser que haya mujeres que no lo hayan elegido, seguro que las hay, y que están felices y que les encanta esta experiencia, ¿no? Yo creo que es una cosa muy personal y muy individual, dependiendo de muchísimos factores, no solo de la decisión consciente o no, aunque creo que en el momento que decides tener un hijo lo tienes que tener muy claro, porque si hablamos de arrepentimiento, yo siempre digo que prefiero arrepentirme de no haber tenido porque no estoy afectando a nadie más que de sí que haberlos tenido, porque claro, tiene que ser fuerte, pero no siempre es así. O sea, no siempre es matemático cuando lo decides, estás feliz con esa experiencia, y cuando no lo has decidido, no. Hay una escala de grises muy grande y ya te digo, esta socióloga, Orna Donat, lo demuestra en su estudio, que es muy interesante. Recomiendo que lo lean. Madres arrepentidas, es muy interesante. Interesante, claro que sí. Pues Laura García Andreu, guionista y codirectora del documental Motherhood, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por tocar el tema. Pues al final ya saben que se trata de respetar la elección de cada uno. Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, lo tienen disponible en ellas y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.